¿Qué queda de ti cuando el mundo se acaba? Esta es la pregunta en 28 años después. Esta vez no solo veremos un mundo postapocalíptico, sino también lo que pasa con la mente humana cuando la amenaza ha estado ahí tanto tiempo que el miedo ya no se ve, solo cambia de forma. Este video no es tanto de zombies o de infectados, sino lo que pasa dentro de nosotros, sobre cómo el trauma moldea la forma en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos, y cómo incluso en medio del derrumbe hay espacio para la resiliencia, el deseo y la reconstrucción. En 28 años después, el virus de la rabia ha evolucionado, pero también los seres humanos. Lo que vemos en los humanos en esta película no solo es miedo, sino síntomas reales de un trauma crónico, el trastorno de estrés postraumático complejo. Esta aparece cuando una persona ha sido expuesta a situaciones de peligro constante. No es un evento puntual, sino un estado de supervivencia constante. Uno de los personajes principales es Spike, un niño que ha nacido y vivido toda su vida en un mundo donde la amenaza no ha desaparecido por completo. Esta historia es un ejemplo de cómo el trauma puede persistir aún incluso décadas después del evento original. Spike es hijo de una pareja de sobrevivientes de la pandemia inicial, y Spike ha crecido en una sociedad reconstruida por los escombros del miedo. Aunque el virus ya no representa una amenaza inmediata, el ecosistema psíquico en el que ha crecido sigue marcado por la hipervigilancia, el entrenamiento defensivo y la desconfianza. Spike desde pequeño no fue criado para confiar, sino para resistir. A lo largo de la película vemos en Spike y en otros personajes múltiples síntomas del trastorno como la disociación emocional, respuesta de alarma ante estímulos mínimos, y a partir de un momento clave en la película, Spike desarrolla una necesidad inminente de control. Las personas con el trastorno de estrés postraumático complejo, incluso en situaciones aparentemente seguras, su cuerpo puede permanecer rígido incluso ante amenazas que ya no están ahí. Esto lo menciona Bessel van der Kolk como la memoria somática del trauma. El arco de Spike no solo representa el daño heredado, sino también la dificultad de reconstruir una subjetividad cuando su infancia fue una zona de guerra emocional. Su lucha no es solo contra los restos del virus o las instituciones colapsadas, sino contra su guión interno que le enseñó a temer antes de confiar. Y ese guión es más difícil de desprogramar que cualquier infección viral. Por ejemplo, la neurociencia ha mostrado cómo el trauma se aloja en el cuerpo. El cuerpo guarda la memoria de lo que ha vivido, incluso cuando la mente trata de olvidarlo. Esto lo vemos representado de forma simbólica a través de flashbacks, ataques de pánico ante sonidos mínimos y respuestas agresivas ante el mínimo estímulo. Uno de los efectos más duraderos de este tipo de trauma es la hipervigilancia. El cuerpo sigue actuando como si estuviera en peligro, incluso cuando ya no lo está. En 28 años después, la amenaza del virus ha reducido, pero los personajes siguen viviendo como si el virus pueda entrar en cualquier momento. Esto representa cómo muchas personas que han vivido traumas no pueden bajar la guardia. La amígdala cerebral, que detecta amenazas, se sobreactiva. El sistema nervioso simpático, que se activa para luchar o para huir, se mantiene encendido, y eso agota física y mentalmente. Y en la película esto se traduce como una constante sospecha que carga Jamie, el papá de Spike. Por ejemplo, él no confía en que la situación de su esposa pueda mejorar, o como diría Judy Herman, experta en trauma, la seguridad se convierte en un recuerdo lejano y la desconfianza en un hábito de supervivencia. El virus de la película hace a las personas violentas, pero si miramos más de cerca, lo que hay detrás de esta ira es un dolor profundo. La ira es una emoción secundaria. Aparece cuando el dolor, la tristeza o el miedo no tienen un canal para expresarse. Spike, por otra parte, se muestra constantemente desafiante, porque la rabia es el lenguaje que él aprendió para sobrevivir. No puede confiar, no puede mostrar miedo. Entonces él decide tomar el control, y esa es su forma de proteger lo poco que él siente que le queda. Este tipo de personajes no solo reflejan reacciones comunes al trauma, sino la dificultad de poder sanar sin tener un espacio seguro. El cuerpo y la mente siguen reaccionando como si estuvieran bajo amenaza, y toda emoción se convierte en un mecanismo de defensa. Uno de los temas más potentes en la película es cómo los padres transmiten sus traumas a sus hijos. Por ejemplo, vemos que Jamie sobreprotege a Spike, y su forma de protegerlo es enseñarle a pelear desde niño. Y esto no lo hace por maldad, lo hace por miedo, por el terror de que su hijo pase por lo mismo que él vivió. Pero esta sobreprotección se convierte en otra forma de encierro. Le niega la posibilidad de jugar o hasta de ser un niño, y esto le genera a Spike resentimiento, aislamiento y la ruptura de vínculos afectivos. Y en términos de psicología, esto se conoce como transmisión transgeneracional del trauma. No es solo que los hijos hereden las historias de sus padres, sino que estas historias moldean su identidad emocional. Se vuelven temerosos, evitativos, emocionalmente desconectados. Por otro lado, en un momento de la historia, una de las infectadas da a luz, pero su hija no está infectada, mostrando así que los hijos también pueden dejar de cargar con el peso de los padres. Otro de los temas más desgarradores de la película es la pérdida de la inocencia. Por ejemplo, Jamie no ha conocido un mundo sin peligro. Esta pérdida se conecta con la realidad actual. Vemos generaciones que han crecido en contextos de violencia, precariedad o incertidumbre. Niñas y niños que no pueden permitirse la fantasía, porque el mundo que los rodea no es un lugar seguro.
Desde la psicología del desarrollo sabemos que el juego, la curiosidad y el vínculo afectivo son fundamentales para el desarrollo sano del cerebro infantil. Y cuando estos elementos faltan, el niño crece sin las herramientas necesarias para construir un sentido de vida. Pero la película no solo muestra la devastación, también deja un espacio para la reconstrucción. Spike, aún con miedo, cuida de su mamá. Incluso en la ruina, él está intentando reconstruir. Y esto es clave, por ejemplo, terapeutas como Peter Levine menciona que el cuerpo necesita vías para descargar su trauma, a través del movimiento, la creación, el desarrollo de vínculos. No se trata de solo no hablar del pasado, sino de encontrar nuevas formas de cómo sí estar en el presente. En 28 años después hay momentos donde los personajes dejan de lado, aunque sea por unos segundos, la hipervigilancia, y en estos espacios frágiles pero reales es donde se encuentra esa posibilidad de sanar. Este tipo de películas se convierten así en una metáfora terapéutica. Nos muestran lo peor, pero también la capacidad humana de resignificar lo vivido. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto, decía que el ser humano puede sobrevivir cualquier cosa si encuentra un propósito, y en la película se muestra cómo muchos encuentran ese propósito en la construcción de una comunidad. Y en el caso de Spike, este propósito se convierte en cuidar de su mamá, y después se transforma en la búsqueda de que pueda haber algo mejor. Y este impulso no es menor. La búsqueda de sentido es una de las herramientas más poderosas contra el vacío postraumático. Según la logoterapia, el sufrimiento puede volverse soportable si se integra a una narrativa que le dé dirección. No es olvidar lo vivido, es entender qué queremos hacer con eso. Y así 28 años después, no solo es una película de ciencia ficción, es una exploración de lo que queda de nosotros después del desastre. Nos habla de heridas que no vemos, de vínculos que se rompen, pero también de otros que pueden renacer. En tiempos donde muchas personas viven con estrés crónico, ansiedad, a una sensación constante de amenaza, este tipo de historia nos permite reconocer algo esencial, que el trauma nos puede marcar, pero no nos define, y que sanarlo requiere tiempo, comunidad, conciencia, incluso a veces hasta una buena historia que nos lo recuerde. Y la resiliencia, recordemos que no es vivir como antes, es construir algo nuevo con lo que nos queda. Pero si ya viste la película, por favor déjame en los comentarios qué te pareció. Y si este video te gustó, déjame una manita arriba, sígueme y nos vemos en el siguiente video. Chao.